Muchas gracias, Andrés. Así es, el día de hoy ya nos encontramos con la maestra Andrea Vela. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Andrea, ¿nos puedes comentar para toda la audiencia que nos escucha el día de hoy, qué hace un director de orquesta? Buenos días. Muy buenos días, Doménica. Gracias por la invitación. Un placer estar en este programa. Un director de orquesta es quien dirige toda la acción musical que ocurre dentro de una orquesta. Lo primero que debe hacer es estudiar la partitura. Esto es un trabajo muy personal en el cual el director descifra todo lo que está escrito dentro de la partitura, el lenguaje musical de determinado compositor o del periodo musical al que la obra pertenezca, y luego llevar este trabajo personal, musical, artístico a los miembros de la orquesta. Ya frente a la orquesta, el director transmitirá este mensaje impreso a los músicos a través de ensayos parciales, de ensayos grupales, un trabajo de afinación, de técnico, de, bueno, aspectos técnicos y musicales e interpretativos. Entonces, finalmente, el último paso es llevar este trabajo al público. Claro que sí. Y bueno, Andrea, leyendo tu biografía, leyendo tu currículum, realmente me sorprende toda la trayectoria que tienes quizás en una corta edad, digámoslo, en un corto momento. Yo quiero preguntarte, ¿cómo fue el camino que te llevó a convertirte en una directora de orquesta, además la primera del país? Empecé con mis estudios de violín en el Conservatorio Nacional de Música cuando era muy chiquita, a los 6, 7 años, y luego ingresé a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, también muy joven, tenía 16 años. Luego me fui a Estados Unidos, todavía sin graduarme del colegio, y empecé mi licenciatura en violín. Y ese fue el primer paso, digamos, profesional. Después de aquello, gané una beca para estudiar la maestría en dirección de orquesta en China. Esto fue en el Conservatorio de Música de Shanghái. Y el último título que obtuve fue el Artist Diploma en Dirección de Orquesta y Ópera en la Universidad Católica de las Américas en Washington, D.C. Esto fue siempre, todos mis estudios fueron con becas académicas. Y en realidad empecé a estudiar dirección a la par con el violín durante mis estudios de licenciatura en la Universidad de Louisville, en Kentucky. Debo haber tenido unos 21 años. Y como ya lo mencionabas brevemente, bueno, desde Shanghái hasta Washington, tu formación académica básicamente o fundamentalmente se realizó en el exterior. Luego vuelves en el 2021 a Ecuador, ¿y con qué panorama cultural te encuentras? Quizás el mismo de siempre. La verdad es que la cultura no se ha movido mucho desde hace algunos años. Yo estuve frente a la Orquesta Sinfónica de Loja por 7 años y esto fue desde el 2012 y se hizo un trabajo bastante intenso con la orquesta desde el punto de vista técnico, interpretativo, también con la gente, con los niños, llevar la orquesta al público, a la juventud, a través de conciertos de cámara, conciertos didácticos, conciertos que además sirvan para el crecimiento técnico e interpretativo de los integrantes de la orquesta. Es decir, siempre se hizo un plan de trabajo muy encaminado a la educación. Se hicieron estrenos de varios compositores ecuatorianos y también universales. Y asimismo, mientras fui directora de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, esto fue por el lapso de 3 años, realicé proyectos para la formación de públicos y para resaltar y promocionar el talento ecuatoriano, como por ejemplo retomar el proyecto de jóvenes solistas que también se llevó a cabo en Loja, el proyecto de música sacra ecuatoriana y el seminario de dirección orquestal, que de hecho lo llevamos a cabo en Loja por 4 ediciones. Entonces, ese fue el panorama que se vivió antes de mi viaje a Washington. Ya una vez graduada, a mi regreso, encontré
que las orquestas sinfónicas del Ecuador y asimismo las orquestas municipales, las bandas han estado dirigidas por extranjeros. Todos los puestos, esto es sorprendente. No tengo nada en contra de los extranjeros, pero es importante siempre que se lleven a cabo audiciones, que hay una selección, ya si no se va a escoger un ecuatoriano que esté al frente de nuestras orquestas, por lo menos que haya una selección por méritos, ¿no? Y eso no ha sucedido. Tenemos 4 orquestas sinfónicas profesionales en el Ecuador, la de Cuenca, Loja, Guayaquil y Quito, y son 5 directores extranjeros los que están al frente, contando con los titulares y asistentes. Lo penoso es que he llegado y he encontrado las puertas cerradas. He enviado varias cartas solicitando una oportunidad para dirigir como invitada. Esto implica estar 5 días frente a las orquestas y hacer un concierto. Sin embargo, no he tenido suerte. No he tenido contestación siquiera por parte de la Orquesta Sinfónica de Loja, por ejemplo, con la que trabajé por tanto tiempo, la Orquesta de Guayaquil. La Orquesta de Cuenca me ha ofrecido una fecha para dirigir el próximo año. Esto es ya 5 años sin haber dirigido esa orquesta. La Sinfónica Nacional también tiene que confirmarme una fecha para el próximo año, o ojalá se lleve a cabo esa invitación. Guayaquil tampoco he dirigido por 5 años y no he tenido respuestas. Entonces, es muy difícil el panorama actual para mí como directora de orquesta, mujer ecuatoriana. Estoy muy sorprendida además porque es el gobierno del encuentro, un gobierno que nos ha ofrecido un espacio a las mujeres profesionales ecuatorianas. Sin embargo, esto parece que no va a Que no está suceder. sucediendo. No está sucediendo. El Ministerio de Cultura tampoco ha realizado grandes cambios, por no decir ninguno, en el campo sinfónico, que se refiere a las sinfónicas ecuatorianas. No ha habido ningún solo cambio. Entonces, es increíble. Estoy sorprendida, estoy apenada, porque la dirección de orquesta en nuestro país todavía es un campo que no se ha explorado. Todavía se requiere de mucha educación, de capacitación, y lo único que va a suceder es que el país pierda una docente y pierda una directora, porque deberé buscar nuevos horizontes en el extranjero. Entonces, ese es el panorama actual, muy lamentable en mi caso, ¿no? Claro. Y bueno, estaba revisando algunas entrevistas que has dado y en una reciente indicaste, y cito, que hay una mafia que rige la cultura desde hace años. ¿Nos puedes explicar cómo esta mafia funciona? ¿Cómo te has topado tú en tu carrera con esta mafia, estas cadenas? No sé, ¿nos puedes ilustrar un poco más en ese comentario? Eso es muy simple, es una cadena de poder, de amigos. Por ejemplo, cuando el anterior ministro de Cultura asumió el cargo, lo que sucedió es que todos esos puestos de directores de las Sinfónicas del Ecuador se llenaron sin concurso. Es decir, todo fue a dedo, todo fue el amigo de tal que asumió el cargo, y eso continúa. Es así de simple, no se consideran los méritos ni carpetas, no hay audiciones, simplemente se llenan los puestos con amigos y no hay quien ponga orden en esto. Yo he comunicado de esta situación al Ministerio de Cultura, es algo que se conoce, que es un secreto a voces, y sin embargo no se ha hecho nada al respecto. Eso es lo que está sucediendo. ¿Y por qué crees que es también esta conexión de siempre poner a extranjeros en los puestos de directores de orquestas? No sé, yo pienso que el ecuatoriano tiene, para empezar, un complejo grandísimo, es un asunto de idiosincrasia. Preferimos a veces que nos dirija o que nos lidere un extranjero. Si hay un ecuatoriano, le cerramos las puertas, porque al ser nuestro compatriota, al ser nuestro hermano, no queremos que esté al frente. Eso es una cuestión histórica, y pienso que el complejo del ecuatoriano tiene mucho que ver. Es decir, preferimos al extranjero que esté al frente, pero no un
compatriota que salga adelante. Y para mí es increíble porque yo me formé en China y para empezar allí los concursos, primero se les da ventaja a los chinos. Los puestos son para los chinos. Si es que en realidad no hay un candidato idóneo para asumir un cargo, se verá por fuera. Pero aquí sucede lo contrario, es como que se está esperando que haya un extranjero para que asuma ciertos cargos. Ahora, otra cosa que he notado es que los extranjeros, cuando llegan a nuestro país, quizás están en una situación vulnerable y aceptan las condiciones que sean, las condiciones que el país les ofrezca, ¿no? Entonces es digamos, gente con la que se puede trabajar con mayor facilidad. No hay no hay trabas, no hay cuestionamientos, simplemente bajar la cabeza y cumplir lo que la gente de siempre ordene, ¿no? Entonces es también un asunto de vulnerabilidad de nuestros De los hermanos derechos. extranjeros, ¿sí? Entonces, por supuesto, nosotros quedamos afuera, los ecuatorianos, porque conocemos el país, conocemos las leyes, quizás somos un poco más exigentes y a la final quien sufre es del país, ¿no? Porque conocemos del país, somos los ecuatorianos. Entonces, las orquestas sinfónicas, según lo que veo ahora, no tienen un plan de capacitación, un plan pedagógico para formación de públicos, formación de niños. Es simplemente presentar repertorios por presentarlos. Se presenta, por ejemplo, en los conciertos uno encuentra que siempre hay el mismo repertorio, los mismos compositores, los mismos solistas. Muy rara vez hay una audición para escoger nueva gente. Entonces, todo va hacia el mismo camino. Estamos dando círculos y un círculo mediocre, empantanado, que no se mueve a ningún lado y por supuesto que no beneficia a nuestra gente de ninguna manera. Entonces sí es preocupante lo que está sucediendo porque las orquestas sinfónicas del Ecuador son encargadas del movimiento cultural de nuestro país, de la formación de niños. Hay que ir a las escuelas, hay que ir a los distintos barrios para que la gente poco a poco acuda a los teatros. Entonces, nada de eso hay ahora. Es, como digo, una inercia, una cuestión de dirigir algo y ganar un sueldo y sobre todo mantener el trabajo, ¿no? Como sea. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Está bastante compleja la situación. Andrea, como la primera directora de orquesta mujer del país, te has pronunciado también sobre la falta de espacios en las sinfónicas que viven las mujeres. ¿Tú consideras que todavía el género es un tema decidor en estos espacios de la cultura en el país? Sí, claro, las mujeres todavía son escasas, sobre todo en el campo de la dirección orquestal. Directoras de coro, por ejemplo, hay más a nivel nacional y a nivel internacional. La dirección de orquesta todavía es un campo que requiere de valentía, de decisión, de mucha formación. A veces las mujeres pensamos que tal vez no estamos preparadas para enfrentarnos a una orquesta sinfónica conformada por músicos profesionales. Hay ese temor, hay esa inseguridad de que tal vez no lo logremos. Y por eso es importante que el Ecuador apoye a estos referentes que están dispuestos a asumir retos tan grandes y que serán, pues, no sé, el referente para niños pequeños, para escuelas, para niñas chiquitas que más adelante quieran dirigir, ¿no? Por ejemplo, en el concierto por el Día de la Mujer, los conciertos de las orquestas del Ecuador, estaba yo revisando las agendas y los espacios para mujeres son aún prácticamente nulos. Recuerdo, no hubo una sola directora mujer invitada, solistas mujeres, compositoras. Es increíble. ¿Cómo es posible que no haya audiciones para escoger artistas invitadas para un concierto por el Día de la Mujer? Entonces,
Lo que sucedió es que festejamos el Día de la Mujer con artistas varones, compositores, solistas, directores. No hay confianza, no hay iniciativa para dar esos espacios. Y yo pienso que el Ministerio de Cultura, tenemos una ministra mujer, es responsable también de las agendas, de revisar, de supervisar lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo a la ministra de Cultura le comenté sobre mi caso y lo que me dijo la asistente, otra mujer de la ministra de Cultura, es que el ministerio no tiene ninguna injerencia sobre las agendas de las orquestas. ¿Cómo es esto posible? Si se está de alguna manera denunciando que no hay espacio para mujeres, que las agendas están estancadas, que no hay procesos pedagógicos, y el ministerio de alguna manera se está lavando las manos porque no hace nada. Entonces, preocupa porque se está invirtiendo un montón de presupuesto en estas orquestas y no hay trabajo de formación, que es lo que más necesita el Ecuador. Claro, y es bastante preocupante lo que mencionas, Andrea, con el tema del Ministerio de Cultura y quizás su poca conexión con las distintas orquestas de nuestro país, que, bueno, me parece que no debería ser así. No sé si es que está regulado también en la Ley Orgánica de Cultura, habría que revisarlo, pero en todo caso es un poco preocupante que te haya mencionado que, bueno, que del ministerio no se mete en esas cuestiones, como que si fuera un ente separado y no uno regulador. Andrea, actualmente tú eres docente de la Universidad Central. ¿A un medio plazo, a un mediano plazo, todavía te ves ejerciendo en esta función o, como ya lo has mencionado, tienes que ver oportunidades quizás afuera en el país, dadas las circunstancias que se vive aquí en Ecuador? Sí, actualmente soy docente en la Universidad Central de la especialidad de dirección de orquesta y dirección coral, y también estoy al frente de la dirección de ensambles, y he presentado el proyecto de la orquesta experimental, que es muy interesante, ya que se fusionan voces indígenas, voces líricas y asimismo instrumentos tradicionales ecuatorianos y europeos. El fin es presentar obras ecuatorianas y obras del repertorio universal e incrementar el acervo musical ecuatoriano. En eso estoy ahora, y la verdad es que me he dado de plazo unos meses para avanzar en este proyecto que es fundamental para el crecimiento de nuestros jóvenes y el fortalecimiento de nuestra cultura en el país. Pero sí, yo necesito buscar espacios para dirigir. La docencia es importante y lo he hecho ya por algunos años, pero ahora necesito también concentrarme en mi especialidad, que es dirigir orquestas. Entonces, después de un plazo corto, pienso que saldré del país si las cosas definitivamente no funcionan o no cambian. Y Andrea, para terminar, puedes usar este espacio para enviar un mensaje a las autoridades que puedan ver esta transmisión, luego los fragmentos que se subirán a todas nuestras redes, acerca de, bueno, no solo tu caso, sino tú cómo ves el panorama de la dirección de orquesta y de la música en general de nuestro país. Es importante que las autoridades atiendan a la cultura. La cultura no es solo, como yo le digo, estar rodeado de danzas y colores y ollas encantadas y publicidad que no llega a ningún lado. No, es necesario atender sobre todo a la educación, atender a los proyectos pedagógicos que presenten nuestras orquestas, no solamente las orquestas profesionales, sino también los distintos grupos de cámara, los coros del Ecuador, las bandas sinfónicas, las orquestas municipales, todo, pienso yo, debe estar encaminado hacia la formación de públicos, la formación de niños, no solamente en la música, sino en la cultura. La cultura, la música es lo que sensibiliza al ser humano. Y veo ahora que estamos dando vueltas en un mismo hueco negro, no vamos hacia ningún lado.
En lo que se refiere al artista ecuatoriano, hace falta atender al artista ecuatoriano en el teatro, en la danza, en la música, en la dirección de orquesta. No hay directores de orquesta en el país, sino contados, son poquísimos. Y más aún directoras de orquesta mujeres. Es importante regresar a ver a lo que está pasando y asumirlo con valentía y tomar decisiones y terminar con estas argollas de poder que no nos están llevando a ningún lado. Hay que tomar la batuta de la cultura y empezar a cambiar las cosas para encaminarnos de una manera más justa, más eficiente y que nos lleve al progreso, ¿no? Así es, Andrea, te agradezco muchísimo por compartir este espacio y contarnos, bueno, tus vivencias y compartir un poco también de tu conocimiento sobre este importante tema y que no se discute mucho y creo que debería ponerse en la palestra sobre el tema cultural ecuatoriano. Te agradecemos un montón y bueno, esperando que en un futuro tengas muchísimo éxito, aún más de lo que ya has tenido actualmente. Muchísimas gracias, Doménica. Gracias a todos. Un buen día. Gracias, hasta luego. Estamos con Andrea Vela, es directora de orquesta, conversando un poco sobre estas perspectivas de la dirección orquestal en el Ecuador, también cómo está la participación de las mujeres, cómo han participado a lo largo de la historia. Ahí que nos puedas contar un poco, Dome, un resumen breve sobre qué es lo que te dijo Andrea Vela y dónde pueden encontrar esta entrevista completa. Sí, gracias, Andrés. Bueno, algo interesante que me parece que hay que recalcar es que como algunas veces se los he dicho ya en este espacio de la Mechita Cultural, la cultura no se queda exenta de muchas cosas también problemáticas de nuestro país, como puede ser la corrupción, como puede ser los puestos a dedo y encargos y demás. Entonces, muchas de las cosas interesantes de las que dijo Andrea, yo rescato el tema de quienes manejan las direcciones de orquestas de nuestro país, de las 4 que existen, están encargadas según Andrea, a personas que no pasaron una convocatoria pública, que no siguieron un concurso ni demás, sino que fueron dadas estos cargos, bueno, personalmente, supongo, oye, ¿te interesa? Tengo este puesto tal. Y también son extranjeros, que nada malo, o sea, nada en contra de un extranjero. Sin embargo, lo que ella mencionaba es que habiendo talento en el país, que aparte ya es un nicho súper cerrado, o sea, me imagino que de lo que nos comentaba Andrea, los directores en el país son muy pocos y bueno, ella es la única mujer, aparte directora de orquesta, y que se les cierre este espacio también y no se les dé la oportunidad. Es un poco como ponerte el pie tú mismo, ¿no? Yo lo puedo interpretar de esa manera. Entonces es algo un poco problemático también. Lo que nos comentaba es que no hay como que no hay un punto claro, un norte claro a donde se quiere llevar el tema de la dirección orquestral en el país y de las distintas sinfónicas, como que es el mismo repertorio, los mismos músicos y demás, y como que no se genera más audiciones, no se abre espacios para que gente nueva también pueda entrar a ello y bueno, tener oportunidades como quizás también las personas que están en ese momento las tuvieron en algún momento. Entonces, es algo que creo que habría que investigar, que habría que conocer más sobre este tema, también sobre las distintas quejas o quizás un acercamiento al Ministerio de Cultura que ha tenido Andrea y que le han dicho, bueno, ¿saben qué? Nosotros no nos metemos en el tema de la dirección de orquestas o de las orquestas sinfónicas del país, como que básicamente ellas se manejan solas. Entonces, bueno, también es algo a considerar. El Ministerio de Cultura debería tener injerencia en esos temas. Me parece que sí. No sé, tengo que revisar cómo está la ley orgánica de cultura. Entonces, temas que hay que tener en cuenta y obviamente que creo Andrea es una persona como todos aquí nosotros que tratamos de luchar y de vivir quizás de lo que estudiamos en nuestro país y ve que si no hay un punto en el que ella pueda seguir prosperando con su carrera aquí, seguir creciendo, va a tener que salir al extranjero. Entonces, creo que nadie se libra de esa situación y en el tiempo en el que estamos se ve aún mucho más. Entonces es una pena ver a gente muy preparada, capaz, que quizás se siente frustrada por la situación de cómo está y en la cultura no pasa de manera diferente.